buenas tardes, bienvenidos de vuelta a esta serie de videos que los van a apoyar para presentar su examen EGEL. Mi nombre es Eduardo Portas y este va a ser ya el primer video como tal después de ver los aspectos del examen que les van a preguntar en el área de comunicación organizacional. Aquí ya vamos a ver el primer tema. Y para esto vamos a platicar el día de hoy de la organización, su naturaleza, sus tipologías, así como las escuelas de comportamiento organizacional que el Ceneval asume que ustedes saben, y esto va a ser determinante para que ustedes puedan responder las preguntas que les hacen de esta área. Estos repasos cortos duran menos de 10 minutos. La idea es que sean breves, que ustedes tengan la teoría bien fija en su mente y con eso puedan responder las preguntas que están haciendo en su curso y que hasta el final de esta serie de videos tendremos algunos casos de estudio ahí de ejemplo que nos da el propio Ceneval en sus guías oficiales. Este video es muy sencillo, vamos a ver esto porque sí es determinante para que ustedes puedan responder correctamente. ¿Qué es esto de una organización? Bueno, para empezar, una organización es un lugar en donde dos o más personas trabajan por un fin común. Con esta definición tan sencilla ya podemos entender que hay distintos tipos de organizaciones y distintos tipos de volúmenes de organizaciones, como una pequeña empresa, como una secretaría de gobierno, como una institución privada que se dedica a la educación, por ejemplo. Todos son distintos tipos de organizaciones. Y a partir de eso es que el Ceneval realiza sus distintos acercamientos eh, con respecto a cómo es que ustedes deben responder las preguntas. Y esto es muy importante porque dependiendo del tipo de organización será el tipo de respuesta que ustedes deberán dar. Básicamente hay tres tipos de organizaciones: públicas, privadas y del tercer sector. Las públicas, como ustedes seguramente ya saben, son aquellas que se dedican al bien de la sociedad, al bien común de la sociedad, digamos, y son 99% del tiempo parte del gobierno en turno. El Estado tiene muchas instituciones públicas, como pueden ser la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la UNAM, por ejemplo. Son instituciones públicas y son organizaciones que tienen como único fin ayudarle a la población de este país, por ejemplo, de México. No tienen un fin lucrativo. Eso es absolutamente importante y absolutamente crítico en este caso. Estas organizaciones no tienen un fin lucrativo, no nacieron para crear dinero, sino para apoyar en las actividades que el Estado mexicano marca como importantes para lo que hace para la población. Y pues eso se hace para ayudar a la población misma. Por ejemplo, ofrecerle una opción de alta educación, en el caso del UNAM, ofrecerle una opción de alta calidad educativa a un precio moderado. Esas son las públicas. Las organizaciones privadas tienen fin de lucro. Eso es lo más importante que deben saber de las organizaciones privadas, que todas tienen un fin de lucro, y el Ceneval asume que ustedes conocen eso para saber responder y para saber hacer la planeación organizacional, la planeación estratégica de ese tipo de organizaciones. Entonces, las públicas y las privadas, como pueden ver, son completamente distintas. Hay otras que el Ceneval llama del tercer sector, que son las ONG. Son aquellas instituciones en donde el Estado no puede resolver esa necesidad social, pero tampoco la iniciativa privada lo ve como algo interesante porque no está hecho para ganar dinero. Entonces, las del tercer sector son ONGs, por ejemplo, Greenpeace, por ejemplo, Teletón, etcétera. Son organizaciones que no tienen un fin lucrativo, pero sí pueden recibir dinero con tal de que ese dinero sea para beneficio de alguna causa social. Entonces, dependiendo del tipo de organización, es que ustedes van a tener que responder las preguntas del Ceneval. Y una vez que esto queda claro, cuáles son las diferencias en estos tres tipos de organización, ustedes ya pueden avanzar con mayor seguridad. Hay distintos tipos de organización. Para el Ceneval, las más importantes son la burocrática, la meritocrática y la adocrática. La burocrática es aquella organización en donde todo funciona a través de papel. Si no tienes el papel correspondiente, simplemente no puedes avanzar en ese tipo de organización. Entonces, en estas organizaciones, que son la mayoría de ellas, sobre todo del gobierno, por ejemplo, lo que define que tú puedas hacer tus planes o que puedas avanzar con respecto a una planeación está determinada por la cantidad de papeles y personas que tienen que revisar ese papel. A diferencia, por ejemplo, de las organizaciones de tipo meritocrática. En este tipo de organizaciones, el mérito de la persona lo hace avanzar. Digamos, si la organización considera que es
relevante lo que estás haciendo para la propia organización, tu propio mérito va a hacer que subas y que se cumplan tus objetivos siempre y cuando le ayudes a la propia organización. Y finalmente tenemos la adocrática. Este tipo de organizaciones funcionan de tal manera que la gente se adhiere a ellas, por eso se llaman adocráticas, porque te adhieres a ellas de manera poco ortodoxa, como por ejemplo Wikipedia, y la gente cumple el objetivo sin que tenga, por ejemplo, un jefe. En la burocrática o en la meritocrática sí puedes tener un jefe, pero en la adocrática no necesariamente, sino como Wikipedia, todo el mundo sabe hacia dónde se dirige, o las personas que venden Tupperware o esquemas piramidales, si bien nunca han visto al jefe como tal, saben hacia dónde se dirige la organización sin que un jefe esté arriba de ellos diciéndole qué tiene que hacer. La adocrática es muy similar a la que tenemos de red. ¿Okay? Las organizaciones tipo red pues son todas aquellas organizaciones que trabajan en conjunto, muchas veces a través de herramientas digitales. Entonces, las organizaciones tipo red se conectan entre los trabajadores como si fuese una gran malla, una gran telaraña tipo red, y así hacen su trabajo los empleados de ese lugar. La adocrática y la de red es exactamente lo mismo, simplemente en la adocrática no sabes quién es tu jefe, sino que tú te mueves por tu propia voluntad para cumplir los objetivos de la organización. En este caso, el mejor ejemplo que nos da el propio Ceneval es Wikipedia. Hay muchas escuelas de comportamiento organizacional, pero se dividen esencialmente en clásica, humanista y sistémica. La escuela de comportamiento organizacional clásica es aquella en donde la estructura de la organización es 100% vertical, ¿okay? Va de arriba para abajo y se hace lo que dice la cabeza. Entonces, estas organizaciones clásicas tienen toda una historia desde, por ejemplo, la iglesia, el ejército, las universidades. Son instituciones que tienen más de 2000 años. Y en este caso hay una cabeza que dirige al resto de todo el cuerpo que trabaja en esa organización. Entonces, lo que se dice arriba cae de manera vertical hacia todas las jerarquías inferiores. En este caso tenemos a Fayol, Taylor y Ford como los grandes exponentes de la escuela clásica. Fayol es aquel que dice que la teoría administrativa debe dominar una organización sin depender, sin preocuparte por el tamaño de la organización. O sea, Fayol lo que dice es que a medida que una organización tiene organización administrativa, o sea, se administra de manera lógica, cuantitativa, numérica, va a funcionar correctamente con respecto a sus objetivos y está determinada por, obviamente, la eficiencia monetaria. Para Fayol, la eficiencia monetaria, la eficiencia de recursos es lo más importante para que la organización de corte clásico funcione. Pero también son clásicos Taylor y Ford. Taylor es el que sustenta toda esta cuestión de la organización científica regida por números, similar a Fayol, pero Taylor no apoya necesariamente la visión administrativa, sino la visión cuantitativa, independientemente si se maneja como administración o no. Taylor apoya mucho esta versión cuantitativa de producción altamente eficaz. Y después, un poquito después de Taylor, viene Henry Ford, que como ustedes saben, es el que creó la compañía de automóviles y entonces él masifica lo que había dicho Taylor, lo masifica a través de bandas de producción, en donde además de que se guarda la eficiencia, se puede contar todo aquello que se hace a gran escala. Entonces, estas son las organizaciones clásicas, son modelos muy verticales, la comunicación va de arriba para abajo y se hace lo que dice la cabeza. Algunas de ellas son muy burocráticas, todas las del gobierno, por ejemplo, funcionan bajo este esquema clásico, en donde lo que dice la cabeza, el secretario, el presidente, la presidenta, se hace hacia abajo con todas las jerarquías inferiores, siempre guardando la eficiencia administrativa, la eficiencia de recursos y todo aquello debe ser contado. Solo tiene sentido aquello que puede ser contado, cuantificado. Después tenemos la escuela humanista, que nació ya a mediados del siglo XX más o menos, y la escuela humanista, a diferencia de la clásica, es horizontal. Y ahí tenemos varios exponentes, tal vez el más famoso de ellos sea Mitzberg, que dice que las organizaciones no deben regirse de manera no deben ser tan rígidas como en la escuela clásica, sino que cada una debe hacerse de manera que tenga sentido para la gente que trabaja ahí. Y por eso el esquema humanista pone en el centro a la propia persona. La escuela clásica pone en el centro a la propia organización que debe funcionar como una gran máquina. En cambio, la escuela humanista pone en el centro a la persona y en ese centro el bienestar de la persona es lo más importante, claro, siempre y cuando cumpla los objetivos que le plantea la propia organización. Por eso en las escuelas humanistas lo que más importa es la horizontalidad. Eso no significa que no haya jerarquías, sino que la jerarquía es
además de simbólicamente, en el mundo real es menos marcada. En las organizaciones clásicas es muy marcada. El jefe trabaja en el piso más alto del edificio y los empleados de menor jerarquía trabajan en los pisos inferiores. En la escuela humanista no necesariamente, y esto se ve reflejado en las nuevas oficinas que tienen, por ejemplo, áreas horizontales, en donde el trabajador puede ver al jefe en una pecera, en un cubículo que es tipo pecera, y entonces ves si el jefe está o no y hablas con él, y hay mucho mayor comunicación de manera horizontal. Y finalmente tenemos la sistémica. Aquí no hay un autor en específico. La sistémica ya es mucho más moderna, estamos hablando de los 80, tal vez 90, en donde el Internet ingresa a todas las actividades que hacen las distintas organizaciones como algo importante y simplemente enfatiza que todo el mundo está conectado. En el enfoque sistémico, la organización se entiende como parte de un gran todo y por eso se trata de cuidar, por ejemplo, la naturaleza, hacer políticas que le ayuden a tus empleados a sentirse integrados, a que haya diversidad adentro de la organización, porque la organización está conectada a un gran todo. En este sentido, el Internet te permite conectarte en todo el mundo y las organizaciones más modernas sistémicas lo entienden así y tratan de dar la mejor cara. Por eso les interesa mucho a las organizaciones sistémicas todo lo que tiene que ver con cuidado al medio ambiente, cuidado a los derechos de los trabajadores, todo aquello que implica integrar a la organización en un todo para procurar para procurar tener las mejores relaciones públicas y la mejor imagen posible en un sistema que entiende que la organización solo es una parte pequeña de ese gran sistema. Eso comprendería lo que es este segundo video, el primero ya que tiene contenido como tal que ustedes seguramente verán en sus clases y que les preguntará el Ceneval. Y con eso concluyo este video. Nos vemos en la siguiente entrega.